Bienvenidos a este vídeo. Vamos a hablar un poco de las variables y vamos a explorar algunos usos que podemos hacer de ellas en SonicPy. La variable es pues un nombre que le puedo dar a distintos elementos de SonicPy. Voy a poner un ejemplo. Voy a hacer primero un live loop, por ejemplo, de un kick, donde pues por ejemplo tengo 3 veces la muestra y una pausa de un segundo y después pues lo voy a tener el cuarto pulso que va a ser más rápido. Lo mismo lo voy a copiar de hecho de aquí, pero con el sleep a la mitad para que haga este ritmo más rápido. Vamos a escucharlo. Aquí no tengo que escribir muchas veces esta muestra, pero hemos visto en otros ritmos o en otros códigos donde tenía que escribir muchas veces el nombre de la muestra y se puede volver un poco tedioso. Además, ya veremos, hay veces que puedo tener que acceder a esos nombres y se me puede hacer más pesado. Entonces, para eso están las variables. Voy a llamar a este sonido, lo voy a llamar con 2Ks de kick. Y para decir que estas 2Ks es el nombre que tiene ese sample, pues pongo un igual. 2Ks es igual a bass soft. Así que ahora, si yo quiero, pues sustituir esto, el sonido, por las 2Ks. Y como las 2Ks es esto, cuando llega el programa busca el nombre que está aquí arriba. Igual de hecho podría tener pues kick soft y pues kick hard, por ejemplo. Y pues este es drum, bass, hard. Y así puedo decidir pues estar, por ejemplo, voy a improvisar un rato con el suave, voy a cambiar al otro. Y puedo ir cambiando los sonidos muy rápidamente, con lo que las variables se vuelven súper útiles para pues, poder hacer cambios más ágiles. Vamos a ver ahora otro uso un poco distinto de las variables. Y es que, bueno, voy a usar algún sonido que hemos usado ya. Por ejemplo, creo un live loop. Lo voy a hacer con los sonidos de tabla. Yo me gusta poner los nombres de los loops que sean significativos con el contenido que hay. Entonces voy a poner pues 8 times do, una muestra de tabla, pues sample, la das y sleep 0,25. Vale, esto sonaría así. Voy a ponerle un metro. A ver qué tal así. Vale, vamos a ver, por ejemplo, la amplitud que tiene. Voy a poner que suene un poco más fuerte. Podría poner una panorámica. La cosa es que, bueno, y podría poner que suene a distintas alturas. Si yo quiero tener una altura distinta en cada uno de los pulsos de las 8 repeticiones que hay, ahora mismo tendría que copiar 8 veces esta muestra debajo y cada una de las veces pues poner un rate distinto, con un número distinto. Esto era como lo habíamos hecho antes. Ahora puedo usar
una, por ejemplo, puedo usar una variable que voy a llamar pues tabla rates. Si ponéis varias palabras para la variable, tienen que estar unidas por barra baja o una mayúscula en el cambio de palabra. Pongo un igual y voy a poner una lista. Las listas van entre corchetes, así cuadrados, y puedo poner distintos rates, pues por ejemplo, los distintos elementos tienen que estar separados por comas, 0,5, yo qué sé, 0,25, voy a poner 8 distintos, ya van 4, ahora pongo esa coma que me falta ahí, y 5. Vale, pues esta es una lista de 8 elementos que se llama tabla rates. Cuando tenemos estas repeticiones, yo puedo hacer que recorra distintos elementos de esa lista. ¿Cómo? Pues añado estas barras verticales y pues con un nombre para una variable, por ejemplo, i. Y este i va a ser el nombre de pues la cuenta. Cuando sea la primera vez, pues va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. De forma que puedo ir cogiendo los elementos que haya en tabla rates, pongo i. Y lo que esto va a hacer es que la primera vez pues va a coger para el rate el primero de la tabla, la segunda vez el segundo, la tercera vez el tercero, la cuarta el cuarto. Con lo que ya no tengo que copiar esto, no tengo que copiar este sonido 8 veces cada uno con uno de estos valores, sino que poniéndolo así, pues ya lo tengo con los 8 valores distintos y pues, me ahorra visualmente bastante espacio y puedo modificarlo aquí que puede tener un sentido más rápido a la hora de improvisar. Y bueno, es que falta aquí el pulso. Ahora. Y por supuesto, esto que he hecho con los ratios de reproducción, pues lo puedo hacer, por ejemplo, si quiero con las panorámicas y pues tendría una lista de panorámicas distintas. Pues, menos 0,1, 0, así que se mueva de izquierda a derecha y lo vuelvo a repetir. Ahora no suena porque no le he añadido aquí las panorámicas, pero sería exactamente igual. Eh, pan, dos puntos. Y aquí sería pants y. Y otra forma que puede ser, pues, una buena idea de manejar los sonidos es decir en qué pulsos suenan y en qué pulsos no. Por ejemplo, si añado una muestra que sea, que sea un bombo, por ejemplo, Bassdrum House, y lo que puedo hacer es usar un parámetro, amplitud, por ejemplo, que sea 1. Si no quiero que suene en todos los pulsos este bombo, simplemente tengo que poner que esto es igual a, por ejemplo, va a sonar en el primer pulso una amplitud de 1, en el segundo no quiero que suene, en el tercero no quiero que suene, en el cuarto no quiero que suene, va a sonar en el quinto y en el siguiente no, no, no. Y pues así tendría la intensidad del bombo. Puedo decir que el primer pulso sea un poco más fuerte y el siguiente más débil. He puesto algo mal. Que aquí he puesto un 1 en vez de una i. Y...
aquí llamado BD House, pero es BD Amps. Hay que tener mucho cuidado, tienen que ser los nombres exactamente iguales. Cada 4 golpes de tabla, pues suena este, luego no, luego este, luego en 3 no. Y es otra forma de secuenciar los sonidos de una forma más visual y rápida que como hemos visto en los vídeos precedentes. De esta forma, pues las variables se usan para muchos más casos, pero estos dos primeros, pues los vamos a ver ya, ya que son bastante útiles a la forma de ahorrar mucho texto a la hora de escribir y hace que todo se lea mucho más claro y que podamos jugar un poco con los sonidos y modificarlos de una forma más intuitiva y directa.